Bienvenidos, esta es una nueva emisión de Formación Ministerial. Una emisión pensada en cada uno de los siervos y siervas que queremos servirles al Señor y que pues tenemos un don, un llamado, pero que a veces nos hace falta un poquito más de preparación. Y bueno, pensando en esto y sabiendo que no soy la máxima autoridad en ningún área, sino simplemente aportando un granito de arena, pues hemos estado diseñando algunos temas que empezamos desde allá, desde atrás, los dones, y vinimos hablando del ministerio principal que todos tenemos, que es nuestro hogar, y luego pues también vimos también cómo era importante para nosotros como siervos del Señor pues conocer un poco el ministerio de intercesión. Luego empezamos el ministerio pastoral, que todavía no terminamos, por cierto, y que es un ministerio muy extenso, porque el ministerio pastoral es extenso, porque la tarea de un pastor es extensa. Y entonces pues ahí hemos visto en primer lugar, vimos pues todo lo que era el arte de la predicación, la homilética, las ayudas que nos da la hermenéutica para predicar, pero también hemos visto pues aquellos aspectos prácticos de la consejería, de la vida pastoral, como atender siervos, como manejar grupos, etcétera. Y ahora estamos vimos el acercamiento desde el acercamiento terapéutico que tiene que en muchas ocasiones hacer el pastor en las iglesias pequeñas, porque en las iglesias grandes pues tienen un equipo de consejería, y entonces es este equipo de consejería el que atiende pues todas las necesidades al respecto. Pero, pues como siempre les digo, es el ministerio pastoral y la consejería. En algunos casos en las iglesias pequeñas se funden, y sea usted consejero o sea usted pastor, pues le agradezco que me haya escuchado. Vimos cómo a través del pasaje del camino de Maús, cómo podíamos llegar a un acercamiento, y ahora estamos viendo los tipos de personalidades patológicas. Que no estoy diciendo que nuestros hermanos cuando llegan acá traen toda la sintomatología, pero sí en muchos casos traen pues algunas características que nos es bueno tener en cuenta, sobre todo porque a veces compramos cosas que no nos corresponden. Pensamos, como vamos a ver en el caso de esta personalidad que vamos a tocar, pensamos que porque es un hermano que llegó a buscar consejería, pues de todo lo que dice, todo lo que hace, lo debemos comprar, que es sincero, pero a veces no es que quiera engañarnos, simplemente es que su tipo de personalidad lo lleva a. Entonces hoy vamos, sin más preámbulos, a tocar este tipo de personalidad, que es la personalidad histérica, ¿no? La estructura de personalidad histérica, que por cierto se usa mucho para las señoras, pero quiero decirles que también se habla de los señores, y como siempre les he dicho, ¿no? A veces pensamos que, pues como es mujer, se le atañe esta característica, pero hombres y mujeres. A veces popularizamos tanto un término, pero realmente este término no es usado correctamente. Vamos a hablar del origen del término, como siempre. La personalidad histérica es una enfermedad tan antigua como el hombre, ¿no? O sea, no es algo de este siglo, no es algo que acuñó la psicología. Es en griego el término histérico significa útero. Los griegos toman esta idea y llaman a la enfermedad histeria, ya que creían que era causada por el útero. Por eso todavía hoy hay una como creencia popular que las mujeres somos las histéricas. Y vaya que lo podemos ser, pero también los hombres. Hipócrates, por allá en el año 460 a.C., veía una similitud entre la histeria y la epilepsia. Y no estaba tan errado, pero a pesar de esto, consideraba que la enfermedad era de origen ginecológico, ¿ok? No era de origen mental, sino ginecológico. La histeria no es solo patrimonio de la mujer, por eso es importante conocer las características de una personalidad histérica en la mujer y en el hombre, ¿ok? En la mujer,
En la mujer es el histrionismo, es decir, este rasgo que es por excelencia, que significa asunción de diferentes roles bajo máscaras teatrales, ¿no? Expresando emociones así súper exageradas, con el objetivo de agradar, de gustar, eh, de condoler, ¿no? Y hasta es capaz de desmayarse, llorar, gritar, etcétera, con el fin de llamar la atención y gustar, ¿no? O seducir, ¿no? De hecho, son sujetos seductores, ¿no? Son bellos, mujeres bellas, inteligentes, halagadores, ¿no? Y como les digo, en el caso de la mujer suele maquillarse en exceso y vestirse con ropas llamativas y adornos con el objeto de no pasar desapercibida, ¿no? Su vida es una comedia en la cual ella es la protagonista principal. Los rasgos infantiles están presentes en todas las áreas de la vida, ¿no? Ya sea al ser mamá tiende a infantilizarse, al ser esposa tiende a infantilizarse, en la misma iglesia se infantiliza, ¿cómo así? Sí, toma actitudes de una niña, ¿no? Como, por ejemplo, ay, mi amor, por favor, consiénteme, ¿no? ¿Sí? O, ay, pues sí, mi niña, vengamos a jugar, ¿no? Y así, cosas que la ponen en ese punto de ser una niña. Además, las mujeres tienen una dependencia afectiva, ¿no? La histeria es sinónimo de teatralidad, ¿no? No solo por representar un papel, sino también por esa necesidad de tener un público, de tener quien le vea. El vacío interior que la persona lleva, pues lo lleva a tener unos estados de desesperación y de angustia cuando se encuentra sola. Por eso necesita el público, ¿no? Entonces, imagínense, por ejemplo, que hay señoras, ¿no? Que cuando no está el esposo, que cuando se van los hijos de la casa, entonces empieza a desmayarse, como dicen, le da el soponcio, ¿no? Y entonces, pues, llega a esta situación ¿no? de hasta enfermarse por llamar a la atención. Muchas veces toma el rol de mujer suficiente, de mujer sufriente, ¿no? Vive constantemente insatisfecha, necesita depender de otros, ¿no? O sea, nada le gusta, tiene que estar buscando la consideración, la ayuda aquí, allá, allá, ¿no? Y obviamente la iglesia se vuelve un lugar ideal para ella, para lograr ser el centro de atención, porque allá busca el consuelo de todas las personas. Y quiere decirles que si usted tiene una persona como que tiene algunos rasgos, no quiere decir que necesariamente tenga una psicopatología marcada, pero tiene una personalidad con tendencia histérica, podríamos decirlo así. O sea, hay desde muy leves estos síntomas hasta muy marcados. Y cuando son muy marcados y cuando se tienen todos los síntomas, entonces estamos hablando de este tipo de psicopatología. Necesita llamar la atención y seducir, por ello elegirá una profesión que le permita cumplir con este objetivo, ¿no? Como por ejemplo actriz, pastor, pastora, líder, animadora, ¿no? La mujer histérica actúa con conducta masoquista, es decir, frente a mujeres dominantes y con actitudes sádicas frente a hombres débiles, así produce las mismas actitudes de su madre, ¿no? O sea, entonces, generalmente una mujer con personalidad histérica viene de una mamá histérica. Entonces, ¿cómo digamos, se ubica con mujeres que son sádicas para ella ser la sufriente o eh, viceversa, ¿no? En la pareja, la histérica descalifica y desvaloriza a su marido, ya que en la mayoría de los casos forma pareja con hombres débiles y permisivos, ¿no? Es muy frecuente ver que al pasar el tiempo la histérica puede buscar un tercero, ¿no? Con rasgos paranoicos, ¿no? Como les venía diciendo, mmm, inicialmente se casa con hombres débiles a los que culpabiliza, pero con el tiempo se cansa de tener a quien echarle la culpa y entonces busca a estos hombres con rasgos paranoicos totalmente opuestos a su primer esposo, ¿no? Y entonces estos hombres vienen y le ponen límites, la vigila, le impone su voluntad,
utilizándola en la calidad generalmente de amantes, ¿no? Entonces como que, a ver, esta mujer te salió de Guatemala, esta mujer te va a Guatepeor, y uno dice, ¿por qué no sales de tener una mala pareja? ¿Por qué no puedes encontrar el centro? Pero es por este tipo de personalidad, ¿no? Esta mujer de esta manera siente que es querida y amada y que es el centro de atención, ¿no? Primero con el débil porque ella era la juez, pero con el paranoico porque ella es a la que es cuidada, la que es eh, atendida, pero también la que es controlada, ¿no? Entonces, eso hace que la mujer eh, histérica se sienta pues amada. Ahora, por otra parte, las mujeres histéricas tienden a la susceptibilidad y a la mitomanía. Es socialmente, como quien dice, muy ingenua y muy susceptible a que le influyan, ¿no? O sea, por ejemplo, son de este tipo de mujeres que si su amiga del esposo le puso el cuerno, entonces ella piensa que a ella le va a pasar, ¿no? Que si los hijos de su prima se fueron a la droga, ella jura que sus hijos también, ¿no? Y también es sensible y fácilmente humillable, ¿no? O sea, es fácil como necesita un público, si alguien en el público la lastima, pues ella quiere agradar, sigue intentándolo, entonces la persona sádica fácilmente la puede humillar, ¿no? ¿Qué es la mitomanía? Pues que miente, ¿no? O sea, la necesidad de estar mintiendo y a veces sin ninguna razón. O sea, eh, cuando no hay, ¿no? Por ejemplo, decir, me fui de vacaciones a Europa, ¿no? Cuando sus amigas van a Cuernavaca. Entonces, o sea, como para qué decías que te ibas a Europa, ¿qué ganas con decir que te fuiste de vacaciones a Europa? O sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Aparenta más generalmente de lo que es, haciéndose la interesante, ¿no? La inteligente, la millonaria, la sensual, o sea, algo, siempre está aparentando algo, ¿no? Su egocentrismo y amor posesivo lo manifiesta en sus cosas y en su pareja, ¿no? O sea, en mi carro, en mi casa, en mi cocina, pero también en mis hijos, mi esposo, ¿no? Lo que hace que tenga dificultades en su relación de pareja. Evidentemente, cuando una mujer es excesivamente posesiva, por más débil que sea el hombre y por más manipulable que sea, se va a ahogar. Con el objeto de dar una falsa imagen de lo que verdaderamente es, utilizará las mentiras, las fábulas y falsificará inclusive la realidad. O sea, llegará a aparentar tanto que tú no sabes qué es y qué no es, ¿no? Déjame contarles un caso. Yo conocí de oídas a una mujer que quería que su esposo la celara y como el hombre no la celaba, ellos dos no habían podido tener hijos, entonces ella no se sentía muy segura frente a él. Entonces empezó una campaña para provocarlo, ¿no? Entonces se mandaba ya flores ella misma, llegaba a su casa de trabajar, se arreglaba, etcétera, y se iba, ¿no? Porque tengo una cita. Y no le decía al marido con quién ni nada. ¿Te vas a ir con tus amigas? No, 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 es otra cita. Y así cosas bueno, llegó al punto en que se hizo asesinar de su esposo. ¿Por qué? Porque ella falsificó tanto la realidad que ella lo hizo creer que realmente ella tenía un amante, ¿no? La histérica está frustrada en su vida sexual, aunque trate de mostrar lo contrario, o sea, aunque trate de decir, no, yo soy súper wow y pues tengo una excelente pareja y soy una excelente mujer, generalmente es una mujer frustrada a nivel sexual. Ahora, en el hombre, en todos los rasgos que dijimos es básicamente igual a la de la mujer. En cuanto a los sexuales, el típico Don Juan. Entonces nuestros amigos por ahí que van galanteando, ya saben qué tipo de personalidad tiene. Sin ser un ninfómano, es decir, sin ser un hombre que no se sacia sexualmente. Ni un constante excitado sexual. Simplemente desea mostrar que sí lo es debido a sus innumerables conflictos sexuales. Es decir, él aparenta que quiere con todas, que todas le despiertan, pero si todas reaccionaran, él no podría con todas. ¿Ok? Él no sería capaz de dar el siguiente paso. ¿Por qué? Porque lo que desea demostrar es que
es un verdadero hombre porque tiene conflictos con su propia sexualidad. La sexualidad, la estructura histérica es sugestionable, ¿no? O sea, como lo decíamos, o sea, a un hombre como estos, si él, en su familia una mujer fue infiel, él puede estar pensando que su esposa le va a ser infiel. Si alguien habla, no sé, si él ve que dos personas están hablando y se ríen mirándolo, él jura que es de él y entonces empieza a mirarse y dice algo está mal en mí, o sea, se sugestiona terriblemente. Obviamente, como en el caso de la mujer, también es mitomaníaco, es decir, miente con un desparpajo, con una propiedad, pero además de mentir con tal propiedad, a veces lo hace innecesariamente, ¿no? Es inestable a nivel emocional, ¿no? Su personalidad es seductora, ¿no? O sea, como buen histérico y histriónica, es decir, teatral, ¿no? O sea, entonces, pero pues también es una estructura de personalidad inmadura, superficial, ¿no? Muy egocéntrica, porque al final está buscando ser el centro de atención. Es iracundo, es manipulador y está constantemente insatisfecho. Así es la estructura de personalidad de un varón histérico. Y vaya que entonces encontramos muchos. ¿Ha visto esos que en la casa a todas, perdón, en la oficina a todas les guiña el ojo, a todas les está diciendo cuando quieras, salimos, el tecito, ¿no? Pero en su casa es un gran gritón y golpea puertas y estas cosas? Bueno, por ahí va, ¿no? Vamos a ver un ejemplo bíblico de la personalidad histérica y es la mujer de Tecoa. Está ya en 2 de Samuel, capítulo 14, del 1 al 20. Permítame buscar el pasaje porque este es una joya verdaderamente. Esto es una joya de la personalidad, es un claro ejemplo y vaya que a veces pasamos inadvertido este tipo de cosas, ¿no? Leemos y pues no conocemos esta parte psicológica, pero cuando leemos y nos damos cuenta que de que se está o sea, qué cosas hay en la personalidad, pues de repente nos damos cuenta que sí, realmente en la Biblia hay casos muy simpáticos que nos muestran rasgos que nosotros pensábamos que solamente habían aparecido en eh, en la psicología moderna, pero que no es así, realmente desde siempre estuvieron. Voy a leerles rápidamente desde el versículo 1 hasta el 20, ¿no? Voy a ir leyendo de acuerdo a cómo están ahí las características en su diapositiva. En 2 Samuel 14, 1 al 20 dice, Joab se dio cuenta cuánto el rey deseaba ver a Absalón, así que mandó llamar a una mujer de Tecoa que tenía fama de ser muy sabia. Le dijo, finge que estás de duelo, ¿ok? Ponte ropa de luto, no uses loción. Actúa como una mujer que ha estado de duelo por mucho tiempo. Entonces, en esto le está diciendo como, muestra tu dramatismo, ¿no? Muéstrame, mm, muéstrale al rey todo lo que tú sientes, ¿no? Desde el dolor más profundo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se necesitaba tocar el corazón de David. Ahora vamos a ver cómo lo iban a tocar, ¿no? Entonces, sí, es un dramatismo lo que la mujer va a mostrar y obviamente hasta cuando una persona ha estado de duelo mucho tiempo, pues sus ojos están generalmente hinchados de tanto llorar, etcétera. Entonces, eso le pidió Joab, y vaya que la mujer lo hizo bien. Fingimiento, decía,
que es la característica número 2, es justamente eso, ¿no? Que finja que está pasando por un duelo profundo, ¿no? Y le dice, vístete de una manera tal, ¿no? O sea, vístete como la persona que está de luto, ¿no? Como la persona que viste de negro, que está toda compungida, ¿no? Vamos a ver el versículo 3. Entonces ve al rey y dile la historia que te voy a contar. Luego Joab le dijo lo que tenía que decir. Entonces, una de las características que esta mujer muestra es un lenguaje muy especial, porque Joab le dice, mira, esto es lo que vas a decir, lo que vas a decir es pues, y cuando más adelante se ve toda la historia que esta mujer cuenta, pues que esas palabras se las puso en la boca Joab, así es la personalidad histriónica, ¿no? A veces tú dices, vaya, esto que me estás diciendo no es tuyo, ¿no? Pero traes un speech, no traes un guión con el que quieres tocar a la gente, ¿no? Entonces, es la típica mujer que llega a decirle al pastor lo que el pastor quiere oír, ¿no? O sea, es que pastor, mi esposo, yo desde que me volví cristiana, él me lastima, él dice que sí es cristiano, pero él no ora. Entonces, ella le suelta el speech que va a impactar al pastor. De tal manera que cuando el pastor reciba a su esposo, lo va a poner en su sitio para decir, hermana, pero es que usted definitivamente debería ser la cabeza, debería ser el hombre que lleva la bendición, pero usted no está pegado a Dios. ¿Por qué? Porque esta trajo un guión bien estructurado. Entonces ese lenguaje especial y esa elocuencia nacen de esa necesidad de, justamente, como viene ahí en su diapositiva, de representar una mentira. Vamos a seguir leyendo hasta el versículo 9. Entonces ve al rey y dile, 4. Cuando la mujer de Tecoa se acercó al rey, se inclinó rostro en tierra con profundo respeto y exclamó, oh rey, ayúdame. ¿Qué problema tienes? Preguntó el rey. Ay de mí que soy viuda, contestó ella. Mi esposo está muerto y mis 2 hijos se pelearon en el campo y como no había quien los separara, uno de ellos resultó muerto. Ahora, el resto de la familia me exige, entréganos a tu hijo y lo ejecutaremos por haber matado a su hermano. No merece heredar la propiedad familiar. Quieren extinguir la única brasa que me queda y el nombre y la familia de mi esposo desaparecerá de la faz de la tierra. Yo me encargo de ese asunto, le dijo al rey. Ve a tu casa, yo me aseguraré de que nadie lo toque. Oh, gracias, mi señor el rey, respondió la mujer de Tecoa. Si lo critican por ayudarme, que la culpa caiga sobre mí y sobre la casa de mi padre, y que el rey y su trono sean inocentes. Es decir, aquí la mujer, por eso se lo leía así, pues hasta con toda la carga teatral. Aquí la mujer lo que representa es perfectamente un papel de víctima. Hace toda una actuación. Vamos a ir hasta el versículo 11. Si alguien se opone, le dijo el rey, tráemelo. Te aseguro que nunca más volverá a hacerte daño. Luego ella dijo, por favor, júreme por el Señor su Dios, que no dejará que nadie tome venganza contra mi hijo. No quiero más derramamiento de sangre. Y entonces, tan cierto como el Señor vive, le respondió David, no se tocará ni un solo cabello de la cabeza de tu hijo. Entonces esta mujer viene, no solamente hace un papel de víctima, sino que adula al rey, lo pone así por arriba para que él se enrede en sus propias palabras. Y es que el histérico no solamente es sugestionable, sino pretende sugestionar, pretende manipular, recuerdo. Ahora, vamos a ir a leer hasta el versículo 17. Vamos a ir de aquí en adelante. Dice, por favor, permítame preguntar una cosa más a mi señor el rey, dijo ella. Adelante, habla, respondió el rey. Ella contestó, ¿por qué no hace por el pueblo de Dios lo mismo que prometió hacer por mí?
Se ha declarado culpable a sí mismo al tomar esta decisión, porque ha rehusado traer a su casa a su propio hijo desterrado. Todos moriremos algún día. Nuestra vida es como agua derramada en el suelo, la cual no se puede volver a juntar. Pero Dios no arrasa con nuestra vida, sino que idea la manera de traernos de regreso cuando hemos estado separados de Él. Imagínese la mujercita. Utiliza unas metáforas de tal manera que pone a David contra la pared y le dice, bueno, a ver, tú das un juicio para mí y tú no estás aplicándolo a tu hijo Absalón. No estás guardando la vida de ese hermano que mató a otro hermano. Pero en realidad tú pues estás haciendo lo malo porque Dios no es así. Y entonces lo pone exactamente donde ella quiere que David esté. Vaya que así es una persona histérica. Así cuando tentamos a un hombre o a una mujer, porque también hay hombres así, cuando sentamos a un hombre o a una mujer en nuestra oficina y empieza a tener estas conductas, debemos ser cuidadosos como consejeros, como pastores, porque Dios puede enredarnos en nuestras propias palabras. Entonces se requiere en primer lugar mucho discernimiento, mucha dependencia del Espíritu Santo para poder decir, a ver, espera, no estoy yo pidiéndote consejo a ti, tú estás viniendo acá porque necesitas un consejo, ¿ok? Lo que yo tenga que buscar consejo, lo buscaré con alguien que me pueda ministrar, no contigo, ¿ok? ¿De dónde proviene? ¿Cuál es la teología de esta personalidad histérica? ¿Desde dónde viene siendo estudiada? Pues Freud pudo comprobar que las manifestaciones histéricas se debían a alteraciones en el desarrollo psicosexual. O sea, él sí se dedicó a esto. Y entonces él viene y dice, mira, este tipo de personalidad, estas manifestaciones histéricas, vienen cuando el desarrollo psicosexual se ha truncado, por ejemplo, por una violación o por una mala crianza, ¿no? Producto de un desarrollo enfermo del complejo de Edipo, por ejemplo, o sea, una mala relación, una cosa no resuelto, o en su defecto del complejo de Electra, quedando fijado en esta fase sin poder desarrollarse. Eso era lo que decía Freud. Considerar al complejo de Edipo como único aspecto en la etiología de la histeria es ver parcialmente a la enfermedad. O sea, no lo es. Podría ser una causa, pero no siempre es la causa. Lo sexual tiene un papel muy preponderante, pero también estos sujetos adolecen de gratificaciones afectivas sanas en su pasado. Por ejemplo, sin que hayan un complejo de Electra o de Edipo no resuelto, puede venir situaciones como el hecho de padres, por ejemplo, o madres que nunca dan una caricia o que solo acarician si los hijos se dejan manipular de esta o esta manera o llegan al extremo, por ejemplo, de cometer incluso delitos para sostenerse. Por ejemplo, una adicta que le dice al hijo si tú o a la hija, si tú no vas y me compras droga, me muero, no sé qué, y cuando viene con la droga lo abraza y lo besa, pero de resto todo el tiempo le está pegando. Entonces, esto puede llevar a la personalidad histérica. Y entonces estas falta de gratificaciones afectivas en el pasado se transforman en una búsqueda enfermiza del reconocimiento, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las formas clínicas? ¿Cómo se manifiesta la histeria? Bueno, hay diferentes formas mm, clínicas. La primera es la histeria de conversión. Es un mecanismo de defensa inconsciente por el cual la angustia que surge de un conflicto aquí adentro, o sea, intrapsíquico, o sea, por estar yo aquí teniendo un problema, se convierte y se expresa en un síntoma somático, por ejemplo, eh, que puede ser esporádico o puede ser por episodios, ¿no? O sea, de vez en cuando o
o en episodios diferentes. Y entonces toma una de estas tres formas. La gran crisis, ¿no? ¿Cómo es la gran crisis? Comienza con irritabilidad, ¿no? Mucho enojo, mutismo, dolores de la región ovárica, le siguen pérdidas de la conciencia, sacudidas como convulsiones, y después de un periodo de calma se produce unas contorsiones, aunque se tranquilizó y después se tuerce, y grandes movimientos acompañados de gritos, mordeduras, jalones, tirones de cabellos, reproduciendo incluso escenas tan violentas o eróticas para volver lentamente a la normalidad. O sea, pueden llegar a jalarse el pelo, a gritarse, a pegarse o empezar a acariciarse. Eso muchas veces pasa. Nosotros una vez estábamos en un tiempo de restauración en una iglesia y de repente ni siquiera hemos llamado al altar a nadie. Esta muchacha se pasa al altar. Nosotros estábamos orando por toda la iglesia y esta muchacha se pasa al altar y justamente empieza a hacer toda esta manifestación. Desde el punto de vista espiritual, para muchas personas será pues una manifestación demoníaca, ¿de acuerdo? Y sí lo es, evidentemente lo es. Eh, Ahora hay crisis menores, o sea, no son tan fuertes como las anteriores y aparecen los síntomas de la gran crisis, pero de menor intensidad y sin pérdida de conciencia. Es decir, la persona está consciente, pero se sacude, llora, tal vez no se pega contra la pared, pero sí, ¡ay, no, ya no puedo más! Y cosas así, ¿no? Y pues bueno, hay otras cosas que se llaman otra manifestación que se llaman las formas atípicas, ¿no? Por ejemplo, un acceso de hipo, o de estornudos, o de bostezos, o una crisis de llanto, o de temblores. Por eso, para muchos psiquiatras, cuando observan ciertos cultos, o sí, ciertos cultos donde, o ciertas liberaciones en cultos públicos, dicen pues es que esos son personalidades histéricas, ¿no? Porque mire, lo que está haciendo pues es, está estornudando, o está bostezando, ¿no? O no deja de reír, o no deja de llorar, entonces dice, ah, pues es que es una manifestación. Yo no voy a entrar aquí en una discusión. Si usted me pregunta, ¿eso no es una manifestación demoníaca? Yo le podría decir sí. Al final, todas las psicopatologías en el extremo más grave lo son. Tienen un dejo demoníaco. Si usted me dice es consecuencia del pecado, puede ser consecuencia del pecado de la propia persona o de otra persona sobre el paciente que tenemos al frente. Si usted me dice, ¿debe ser tratada psiquiátricamente? Sí. ¿Y debe ser tratada en terapia en el consultorio también? ¿Debe ser asesorada espiritualmente también? O sea, no, en el extremo más grande de la personalidad histérica, de veras tenemos que tener la mente completamente abierta a entender que como pastores o como consejeros podemos trabajar de la mano con los profesionales de la salud. Bueno, conozco a una persona que murió un ser querido, caray, y se me desmayaba y se me desmayaba y se me desmayaba y, o sea, pero ¿qué pasa, no? O sea, tienes un problema cardíaco, no, no lo tienes, simplemente tiene una personalidad histérica y por esta situación, pues estuvo sacando su estrés, su conflicto, ya su sentimiento de dolor, de culpa, de ausencia, de pérdida, todo lo estuvo sacando a través de estos episodios. Pero no es que todos los días se esté desmayando, simplemente fue en ese momento, ¿no? Ahora, cuando yo estoy sentada frente a una persona, hombre o mujer, con este tipo de personalidad, ya sea que se manifiesta al extremo o de una manera leve, pues tengo que tener en cuenta algunas consideraciones, ¿no? Tener mucho cuidado con la seducción. O sea, entender que esa persona me va a decir o va a hacer lo que a mí me gusta, a mí lo que me impacta, ¿no? Tener muy en cuenta que la persona tiene una personalidad teatral y que si es necesario va a llorar, se me va a desmayar y va a hacer todo eso. Entonces, ante los síntomas físicos,
ni modos, o sea, que se vaya al médico, que le llame a la ambulancia, que lo que sea. Pero a mí no me tiene por qué impactar porque una persona se desmayó, porque yo le dije que pues tenía que ponerse límites o que tenía que salir de esta relación y se desmayó. Bueno, pues ni modos, o sea, eso no me debe hacer sentir culpable. Tengo que entender que esa es su personalidad. Debemos en todo caso escuchar a la persona y como les digo siempre, escuche el discurso detrás del discurso. O sea, cuando yo digo, nadie me escucha, es que pobrecita, yo en mi casa nadie me entiende, ¿qué es lo que yo estoy diciendo detrás de eso? Nadie es totalmente nadie o las personas que me interesan. A lo mejor todos tus hijos no te escuchan o solamente uno de tus hijos no te escucha o es que tu esposo no te escucha, ¿no? Tengo que escuchar y saber qué estoy escuchando, tomar nota de todo lo que me dice e ir filtrando información y decirle, bueno, tú me dijiste aquí esto y acá me estás diciendo esto. ¿Cómo crees que pasa o por qué crees que pasa? Y ayudarle a sacar esa información. Pero siempre, recuerde, usted es el terapeuta. Usted no va a cambiar la vida de esa persona. Esa persona, de la mano de Dios, va a cambiar su vida. Entonces usted tiene que asignar responsabilidades. Vas a hacer esto, tienes tal tarea, tienes que hacer esto y tienes que reportar esas tareas. ¿De acuerdo? Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta en la entrevista como pastores y como consejeros. Ahora, ¿cómo usamos la Biblia en esta circunstancia? Como estas personas son inmaduras, se debe trabajar su inmadurez a la luz de la Biblia. Por ejemplo, los conceptos bíblicos de perfección, madurez, santidad, ¿no? De sabiduría y otros tantos ayudan a estos sujetos a reconsiderar su vida. Bueno, ¿qué nos dice Dios de una mujer sabia? ¿Qué nos dice Dios de lo que es un obrero aprobado? ¿No? ¿Qué nos dice Dios de cómo resolvemos los conflictos? Eso es, no qué te voy a decir yo, qué dice la Biblia. Los conceptos bíblicos respecto a lo sexual deben ser estudiados respecto al parámetro bíblico, ¿no? Entonces, no, pues es que yo siento que si no pasa esto, que si no me hacen esto, yo no me gratifico. Es como, ok, ¿y qué nos dice la Biblia? ¿No? ¿Qué nos dice la palabra de Dios respecto a eso que tú quieres, a eso que tú pides? Ahora, por otra parte, el egoísmo, la vanidad pueden ser estudiados a la luz de la escritura, ¿no? Porque acuérdense que son personas altamente egocéntricas, entonces hay que enseñarles y mostrarles qué dice la palabra. Me dice, tenemos que someternos unos a otros, mira, el que bendice, ¿no? A otro, el que da a los pobres, el que es, entonces le mostramos que él no es el centro o que ella no es el centro del mundo, ¿de acuerdo? Eh, es que no tengo, o sea, las personas histéricas tienen closets llenos de ropa y nunca tienen que ponerse, entonces hay que decir, bueno, entonces podemos votar esto, puedo ir a tu casa y como tú me dices que nada, no tienes nada que poner, entonces puedo sacar todo lo de tu closet y regalarlo. No, pues me ha costado mucho. Bueno, entonces sí tienes. Entonces, esto que hemos acabado de ver, lo podemos ver a mayor o menor escala en la iglesia. ¿De acuerdo? No siempre van a llegar en esos extremos tan terribles, ¿no? Como de desmayarse y todas estas cosas. Pero a veces sí la familia nos puede decir, oye, pues es que no se le puede decir que no porque se queda muda, hace bolo neurótico, ¿no? O sea, es que empieza a gritar ¡ah! Y ya después no puede hablar, pues de la misma histeria que tiene. O pues vaya, tenemos cualquier problema y se desmaya y convulsiona. Entonces, si bien es cierto, en la epilepsia se convulsiona, pues hay algunos tips que no voy a decir en público o por obvias razones, no voy a suministrar información que pueda ser usada y que solamente los profesionales manejamos. No toda convulsión es epilepsia y en la histeria se da la convulsión. Hay un par de cosas para saber que sí es. Dos de ellas son manifestaciones fisiológicas durante la crisis y otra es pues que evidentemente en la epilepsia sí tenemos cómo detectar neurológicamente en exámenes neurológicos que existe la epilepsia.
¿de acuerdo? Así que, pues esto ha sido lo que hemos tratado hoy sobre la personalidad histérica. Como siempre les digo, por favor déjenme sus comentarios. Si requiere más información, por favor contáctese conmigo por el 55 18 50 86 27. Ese es mi WhatsApp. Si me marca, no le voy a contestar. No respondo a llamadas que no conozco. Entonces, mejor mándeme un mensaje por WhatsApp. Si no, envíeme un correo a yolandacopete@yahoo.com.mx o contáctese por medio de mi Face. Y déjeme sus comentarios, por favor. Ahí en la descripción de este video va a encontrar otras conexiones con charlas respecto a temas similares. Les mando un abrazo. Si gusta compartir este video, dejarme un comentario, simplemente dar me gusta o no me gusta, se lo voy a agradecer.